invitados especiales, noticias para analizar, temas de reflexión, mucho por aprender. No estamos solos. Súbete al tren, tu mejor compañía en la red cristiana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la red cristiana lista con Súbete al tren. Y para hoy, como siempre, temas que esperamos sea de interés general. Y pasen la voz, recuerden ese like, recuerden compartir este tipo de videos para que miles y miles de personas también escuchen este tipo de bendiciones. Muchas gracias a todos. Historias en la red. Pastor ladrón. Sí, así como lo escuchas. Suena fuerte, ¿verdad? Bueno, esto es basado en una historia de la vida real. Solo cambio un nombre porque, pues, no debo decir el nombre de quién y no es necesario además. Entonces el nombre lo voy a cambiar simplemente por Giorgio. Giorgio es un fiel discípulo de su iglesia, es un fiel visitante a su iglesia. Giorgio es muy religioso, es una persona consagrada, entregada a las cosas de Dios y asiste a una iglesia, Giorgio. Giorgio es bastante estricto con todo, muy exigente, muy meticuloso, muy riguroso, muy religioso, ¿ok? Giorgio es cumplidor de todo. Un día Giorgio se pone a pensar que han pasado ya algunos meses y que no conoce muy bien al pastor de su iglesia. Y dice, vamos a ver el pastor de mi iglesia, qué tan buena persona es, qué tan nice es, como se dijera en Estados Unidos. Y lo voy a invitar a una cena, a unas onces, a algo en casa. Voy a invitar al pastor o a ver si de pronto el pastor es como de esos inalcanzables. Y Giorgio lo invitó. Bueno, Giorgio va donde el pastor, le dice, pastor, quisiera que me honraras con tu presencia. Soy una persona entregada, servidor de la iglesia, leo la Biblia todo el tiempo, soy cumplidor de la palabra y me encantaría que me honraras con tu presencia en mi casa. ¿Aceptarías una invitación a cenar o algo? Y el pastor le dice, wow, Giorgio, gracias por tu invitación, pero pues estoy un poquito comprometido con varias cosas, tengo una agenda un poquito completa, pero sabes, ok, vamos a sacar un tiempo pequeño y nos tomamos un café, ¿ok? ¿Quieres hablar algo en particular conmigo? No, es solo como intercambiar, conocernos, porque si quieres hablar algo conmigo, pues si quieres lo hacemos ya. Es más, yo saco un espacio, un tiempo y conversamos. Le dice Giorgio, no, la verdad lo que quiero es que conozcas mi casa, donde vivo, y conocerte un poco más, pastor. Ok, qué lindo de tu parte, lindo detalle, lindo gesto. Establecen una fecha y Giorgio invita al pastor a la casa. El pastor llega a la casa de Giorgio, él tiene su casa muy bien organizada, todo perfecto. Recuerden que Giorgio es una persona muy religiosa, muy consagrada, muy entregada a las cosas de Dios y todo. Y bueno, llegó el pastor, llegó la fecha, llegó el pastor a la casa de Giorgio y lo recibe. El pastor ve la casa de Giorgio y le dice, wow, qué bonita casa, te felicito, se ve que eres un hombre muy organizado. Muy bueno todo lo que veo de ti, Giorgio. Es un honor también estar aquí compartiendo contigo. No, el honor es mío, pastor, siéntate, por favor, ¿quieres un café? ¿Qué quieres tomar? Un café estaría bien, ok, perfecto. Giorgio trae el café, comparte con el pastor y le dice, mira, pastor, aquí tengo una cantidad de cosas que yo hago, en lo que yo trabajo. Empiezan a intercambiar, a interactuar y entre ellas saca una Biblia y Giorgio le dice, pastor, mira, aquí está la Biblia que tanto leo. Le doy gracias a Dios por todas las cosas porque leyendo la palabra yo aprendo cada día más de ella. Y Giorgio se pone muy feliz y muy orgulloso de eso. El pastor lo felicita, le dice que qué bien. De repente, cuando sirven el café, la taza de café, Giorgio saca una cuchara muy particular y es una cuchara de oro. Entonces, Giorgio le dice al pastor que mira, que quiere que él ponga el azúcar en el café con esa cuchara de oro que se la regaló la abuela a Giorgio y que es una cuchara que para él tiene un significado no solo emocional, no solo afectivo,
sino que esa cuchara de oro tiene un valor económico bastante alto y que él pues la cuida mucho y como es una visita tan especial, la del pastor, pues él saca esa cuchara solamente para ocasiones muy especiales. Y el pastor dice, wow, me siento muy privilegiado, muy honrado. Significa que soy muy especial para ti, para que hayas sacado la cuchara de tu abuela, la cuchara de oro, para poder revolver el azúcar en el café. Giorgio, muchas gracias de verdad por honrarme de esta manera. Ok, perfecto. Entonces le pasa la cuchara al pastor, el pastor rebulle con cuchara de oro su café, dejan aquí el café, empiezan a intercambiar, hablan de muchas cosas, se ríen un buen rato, comparten un buen rato y el pastor le dice, wow, Giorgio, no pensé que me fuera a demorar tanto en tu casa, pero ha sido muy agradable conocerte, qué bueno que seas una persona tan entregada a la iglesia, una persona tan consagrada a las cosas de Dios, que estés pendiente de la palabra, de tantas cosas. Giorgio, estoy de verdad muy, pero muy, muy contento de conocerte. En medio de la charla, ¿cierto?, que tuvieron, Giorgio le dijo al pastor que él estaba pidiéndole al Señor eh, poder comprar algo que era importante para él. Y él necesitaba comprar una computadora para unos trabajos que él estaba haciendo. Y que él le pedía al favor al pastor si se unía en oración con él para que Dios le bendijera con esa computadora. El pastor se unió en oración, oraron, todo fue un tiempo muy lindo, un tiempo perfecto, maravilloso. Y listo, llegó el tiempo de irse, de despedirse, bye bye. Y entonces el pastor se fue y Giorgio se quedó muy contento con la visita del pastor, el pastor también se fue y todo eso. De repente, ya pasaban unas horas, llega la noche y Giorgio dice, voy a lavar las cosas y me voy a acostar. Giorgio vive solo, muy importante eso. Giorgio vive solo. Va a lavar las cosas cuando la cuchara, la cuchara, la cuchara de oro de mi abuela, la cuchara no está. La cuchara, empieza Giorgio a buscar por todos lados si la cuchara se cayó, si se fue al piso, dónde se fue, pero no. Es increíble porque el único que estuvo aquí es el pastor y yo no he cogido la cuchara. Yo no puedo creer que el pastor se haya llevado la cuchara de mi abuela. Esto es insólito, es increíble. Qué tristeza. Giorgio cae en una pequeña depresión por decepción. Dice, yo no puedo creer porque él y yo somos los únicos que estamos en esta casa. Aquí no viene nadie, no ha venido nadie. Ha pasado tal vez media hora, una hora que se fue el pastor. O sea que el pastor se llevó la cuchara, la de mi abuela, la que tanto quiero, la que tanto aprecio. Y sí, sé que tiene un valor económico alto, pero no es solo por eso. Qué feo, no puedo creer. Y busca la cuchara, no aparece. Llega el día siguiente, vuelve a buscar la cuchara, mira por todo lado, la cuchara no aparece, no aparece. Viene el día domingo, ya han pasado unos 3, 4 días, Giorgio está más molesto aún porque empieza a pensar, no puedo creer que quise invitar al pastor a mi casa para conocerlo un poco más, le abrí las puertas de mi casa, quise confiar más en él y la respuesta de él es llevarse la cuchara de mi abuela, la cuchara de oro. Yo no puedo creer. Es increíble y sigue con esa rabia y esa molestia Giorgio. Y bueno, llega el domingo a la iglesia y Giorgio, cuando se encuentra con los otros servidores, porque Giorgio era servidor, era un ujier, se encuentra con los otros ujieres y un ujier le dice, Giorgio, te veo un poquito mal, ¿estás indispuesto? ¿Estás bien? Dice, no, estoy un poquito incómodo, estoy molesto. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Si quieres contarme. Giorgio dice, no, pero cuéntame, somos amigos y estamos para ayudarnos entre hermanos unos a otros. Y le dice Giorgio, sí, está bien, te voy a contar. Es que mira, invité al pastor a mi casa e increíblemente se perdió la cuchara de oro de mi abuela, le contó todo el rollo y estoy muy triste con el pastor, pero muy triste.
Muy triste que el pastor se haya llevado la cuchara de mi abuela, la cuchara de oro de mi abuela. ¿Qué vas a hacer, Giorgio? Le dice, ¿sabes qué voy a hacer? Lo voy a confrontar. Lo voy a confrontar. Y es más, tengo ya tanta molestia y tanta incomodidad con esto que lo voy a confrontar delante de la gente. Y el ujier amigo le dice, no, espera, porque puede ser que no hayas encontrado la cuchara. No, es que ya la busqué. Ahí vivo solo, ahí no viene nadie. La cuchara no se puede desaparecer y yo lo vi cuando él la revolvió, él fue el único que la usó. Es él el que se llevó la cuchara. Ay, Giorgio, por favor, deberías pensarlo. No, ya, es más, estoy incómodo, estoy molesto. Llega el momento en donde el pastor sale y se reúne con unas personas de la iglesia y Giorgio viene y le dice, pastor. Y el pastor, hola, Giorgio, ¿cómo estás? ¿Cómo te pareció el café que tomaste en mi casa? Muy rico, Giorgio, a propósito, delicioso. Ok. ¿Y la cuchara, pastor? ¿A qué te refieres, Giorgio? A la cuchara de oro de mi abuela que te llevaste. Giorgio, ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? Claro que estoy seguro, pastor. Yo te invité a tomar un café a mi casa y saqué la cuchara de oro de mi abuela porque para mí eras una persona especial y la cuchara desapareció y la única persona que estuvo en mi casa eres tú. Wow. Bueno, Giorgio, ya que veo que estás hablándome de esto delante de todas las personas y que pues no has hecho tal vez lo correcto, preguntarme primero a mí, tal vez aparte, ya veo que tu rabia llega a tanto, tu indisposición, que entonces delante de todas estas personas te propongo algo. Todas las personas que nos quieran acompañar, vamos a tu casa. ¿Estás de acuerdo? Para buscar la cuchara. Es que yo ya la busqué, no, pero acéptalo. ¿No te parece justo que entre todos busquemos la cuchara? Bueno, está bien. Y se viene un grupo de gente a la casa de Giorgio. Llegan a la casa de Giorgio y Giorgio empieza a mostrarle el piso todo barrido, todo acomodado. Dice, aquí no está la cuchara. Le dice el pastor a Giorgio delante de parte de la congregación, le dice, Giorgio, ¿y has buscado en tu Biblia? ¿Cómo? Que si has buscado en tu Biblia, Giorgio. Porque es que yo quise poner la cuchara dentro de la Biblia que tanto dices que lees constantemente. Ábrela. Ve dónde está la Biblia que me mostraste. Y Giorgio va a la Biblia que le mostró y efectivamente la abre. ¿Y qué encuentra? La cuchara de la abuela, la cuchara de oro está dentro de la Biblia. Pero para acabar de rematar, hay 3 billetes de $100. Y el pastor le dice, y esos $300 te los puse ahí para colaborar con la computadora que tanto estás deseando. ¿Entiendes, Giorgio? Giorgio se quebrantó, empezó a llorar, a gritar, a decir perdón. Así le perdona al pastor. Pero ya Giorgio le había hecho bastante daño al pastor, con el ujier, con las personas con las que primero habló, exponiéndolo frente a la gente, etcétera. Ya Giorgio había hecho daño al pastor. Quise traer esta historia en la red porque, aunque sé que lamentablemente puede ser que haya pastores que no sean muy honestos, que digamos, hay muchos otros que sí lo son, muchísimos. Yo conozco a muchos de ellos, gracias a Dios. Y no solo a los pastores, sino a las personas en general. Muchas veces las juzgamos muy ligeramente, muy ligeramente. Y casi siempre de maneras incorrectas, porque permitimos que nuestras emociones se eleven para mal y reaccionemos
de una manera incorrecta, juzgando a los demás. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Juan 7:24. Lo dejo para la reflexión. Por si acaso hemos caído en eso, pedir perdón de verdad, arrepentirnos y pedir perdón. Y por si acaso estamos a punto de señalar a alguien. ¿Les parece? Historias en la red. Solo para la reflexión. Giorgio se arrepintió gracias al Señor. Y estoy seguro que Giorgio tiene una lección aprendida. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Mateo 7:2. Más claro, el agua. Dios ama a todas las personas por igual. Dios ama también a quienes no reciben o aceptan a Jesús como Señor y Salvador. Vaya pregunta. Ayúdame, pastor. Viajando en el tren, siempre es buena una ayuda. Ayúdame, pastor. En la red cristiana. Aguante Argentina, aguante Pastor Sergio Fasano, desde allí, desde el sur del continente americano. Bienvenido, mi querido Pastor Sergio Fasano. Subite al tren, porque habría que cambiarle también hasta el logo. Subite al tren, no súbete al tren, sino subite al tren. ¿Cómo estás, Pastor? Bien, Iván, ¿cómo estás vos? Un gusto saludarte y a todos los que ya están viajando en el tren, ¿no? Obviamente. Sí, señor. Sí. Estaba atentamente escuchando tu historia, ¿no? Menos mal que le puse allí a Claudia, menos mal que es Giorgio y no Sergio, ¿no? Que Sí, pusiste el nombre. estuve a punto de ponerle Sergio, pero dije, no, vamos a ponerle Giorgio porque creo que Giorgio es menos popular. Porque Giorgio es un nombre que me inventé, ficticio. Lo demás fue real. Y me traía a pensar, querido Iván, ¿no? Que Jesucristo encarna ese pastor, ¿no? Haber pagado nuestras deudas en la cruz del Calvario sin que nosotros siquiera supiéramos, ¿no? Y lo hemos tratado, lo hemos maltratado, lo hemos vituperiado, de acuerdo a lo que dice la palabra, hemos rasgado su vestidura, lo hemos crucificado cuando él era inocente, ¿no? Ese es, en ese pastor encarna el pastor de pastores, el rey de reyes, el Señor Jesucristo. Qué linda historia, me reí mucho cuando decías lo de la Biblia, que él leía mucho esa Biblia, ¿no? Se ve que leía mucho, ¿no? Pasaron 5 días. Y no la había abierto. Claro, hay varias cosas por analizar, varios puntos que yo sé que a ti te gusta eso. Un punto es ese. Él le había dicho muy orgullosamente al pastor, aquí está la Biblia que todo el tiempo leo, que constantemente leo. Aquí está, mira, pastor. Porque quería impresionar al pastor, ¿cierto? Decir yo, pastor, yo leo la Biblia todo el tiempo, etcétera. Eso por un lado, ¿verdad? No leía la Biblia tan constantemente porque pasaron 5 días y él no sabía de ninguna cuchara ahí, ni de ningunos billetes de dólares ahí. No supo. No la abrió. No la abrió. Buscó en todo lado, pero nunca abrió la Biblia, nunca la abrió. Eso por un lado. Vamos a suponer que se tiene una duda con alguien, pastor, ¿verdad? Sí. Por la razón que sea. ¿Cuál sería el proceder correcto de hermanos en Cristo? ¿Qué dice la palabra? Correcto. Bien, Mateo es específico en esto, ¿no? Y dice el Evangelio de Mateo, si tú tienes algo contra alguien, tienes que ir personalmente a dirimirlo, digamos. Estoy parafraseando los versículos bíblicos. Si no lo logro resolver, ¿no es cierto? Frente a frente, face to face, entonces llamo a uno o más testigos y allí trato de dirimirlo con esas personas. Y si no logro dirimirlo, entonces lo presento, dice, a la asamblea de la iglesia. Ahí recién lo que hizo Giorgio, ¿no? Al final, pero mal hecho, mal hecho.
Y si no lo resuelvo en la última instancia, que sería la tercera instancia de la asamblea de la iglesia, entonces lo doy por gentil y publicano, dice la palabra, ¿no? Pero hay 3 instancias que Giorgio se salteó. Primero, hablar face to face con el pastor. Segundo, si no dirimía, buscaba esos testigos que muy bien hizo el pastor. Y tercero, si no se resuelve, recién presentarlo a la asamblea de la iglesia, ¿no? Esos son los pasos que bíblicamente se establecen para resolver un conflicto. Excelente. Hay muchas enseñanzas ahí en medio de esa historia, estoy seguro. Que cuando uno la revise Muchísimo. nuevamente, hay muchas lecciones, muchas enseñanzas interesantes para que aprendamos todos, y me incluyo, para que todos aprendamos. ¿Puedo ocupar esa historia? Porque ¿Sí? necesito predicar este fin de semana y quiero ocuparla. Por favor, para eso es, para compartirla, Bien. para que sirva de enseñanza a muchos otros. De hecho, Bien. yo la escuché de otra parte y quise compartirla. Solo le cambié el nombre. Le cambié el nombre. Le puse Giorgio, me creé el nombre de Giorgio. El resto hace parte de una situación de la vida que puede pasarle a cualquiera. Puede pasarle a cualquiera. Mira, Gabriela Albores dice, ups, qué historia. Sabio pastor. Ahí estamos. Bueno, querido pastor, hace muy poquitos días estuve tomándome un café, no con Giorgio, ni con el pastor de Giorgio, tengo que aclararlo, un café con personas amigas, y entre tantas cosas conversadas y todo eso, me dicen, oye, tengo una inquietud, una pregunta, Iván. ¿Dios ama a todo el mundo? Entonces pues yo creo que sí. Dice, pero ven acá que tengo una inquietud. ¿Dios también ama a quienes no aceptan a Jesús como Señor y Salvador? Y yo, espera un momento, porque aunque yo piense cosas y yo cree cosas, porque podemos creer y pensar lo que queramos, pero yo quiero llevar esto a Súbete al Tren para que el pastor Sergio Fasano nos ayude a buscar la verdad, lo que dice la palabra acerca de personas que no aceptan, que no reciben a Jesús como Señor y Salvador, porque hay muchas y muchísimas más de las que uno quisiera, millones de personas. Entonces me pareció de interés general esta pregunta. Bueno, mi querido pastor Sergio Fasano, gracias por tu paciencia y por subirte siempre al tren. Tú eres el viajero especial del tren, porque tú estás adelante, en el medio, atrás, vas, vienes, tomas mate, café. Claro, soy como el guarda que va ticando el pasaje. Vas bien. Entonces, es especial en el tren. Qué bueno, mi querido pastor Sergio Fasano. Bueno, la pregunta que nos interesa muchísimo y que tenemos como en las novelas ahí, tan. ¿Dios ama también a las personas que no aceptan a Jesús como Señor y Salvador en su corazón? Bien. Para empezar a contestar esta respuesta, que es bíblica, obviamente, quiero preguntarte algo. Tú eres, junto a Claudia, el creador de esta red cristiana, ¿no? Y de este programa de Súbete al Tren. ¿Es correcto, no? Sí, señor. Dios nos permitió y así lo hacemos. Eso. Entonces, ¿qué tienes o qué sentimientos tienes tú por el programa? Yo lo valoro mucho, yo quiero mucho el programa, deseo lo mejor para el programa, pienso en el programa. Muy bien, lo planificás, estás todo el día pensando a quién vas a invitar, lo cuál armamos, es la historia que vas a contar. Lo estructuramos, lo armamos, pensamos en el programa, lo producimos, hacemos muchas cosas por el programa. En definitiva, lo amas al programa porque fue tu creación, ¿no? Junto con Claudia, inspirada por Dios. Bueno, Dios tiene exactamente lo mismo. Dios es el creador de todas las cosas, ¿sí? Y quiero comenzar este concepto con esta historia. El Génesis, el libro del Génesis en la Biblia habla de la creación y Dios hizo todas las cosas. Escucha bien esto, maravilloso. Dios hizo todas las cosas que vemos, que conocemos, las hizo con la palabra. Es decir, dijo, hágase la luz se hizo, sepárense las aguas y que aparezca lo seco. Siempre con la palabra hubo poder. Ahora, ¿qué es lo único que hizo con sus manos el Señor? Al ser humano. A vos y a mí nos hizo con sus manos. La única creación que Él tomó con sus manos y nos moldeó fuimos nosotros. Ya hay un pequeño atisbo de lo que te voy a responder, ¿no?
Es decir, Dios tomó especial cuidado en crearnos. Nosotros somos su mejor obra de arte, ¿sí? Toda la creación se hizo bajo la orden de su voz, pero nosotros fuimos hechos con sus manos, con sus manos. Y ahora sí voy a la palabra. La palabra de Dios en Juan capítulo 3, verso 16, está la clave. ¿Sí? Juan 3:16 es la base fundamental de toda la palabra, de todo el Evangelio, tanto Nuevo como Antiguo Testamento. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Así comienza, ¿sí? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice, de tal manera amó Dios a los que creyeron en Jesucristo. No, dice, de tal manera Dios amó al mundo. Es decir, el amor de Dios incluye a todos. Ahora, hay una condición después, que para ser salvo tengo que creer en Jesucristo. Pero el amor de Dios es para todos. Me vas a preguntar, pero ¿y un asesino? Sí, el amor de Dios también. Pero ¿y una persona que robó? Sí, también. ¿Y una persona tiene el mismo estándar que vos y yo que estamos cumpliendo? Sí, porque en realidad Dios amó a todos antes de la creación. Por eso están en tiempo pasado. De tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Amó. Estamos hablando de tiempo pasado. Ya Dios nos amó. El tema es que nosotros aceptemos ahora para ser salvos. ¿Te acuerdas que hicimos un programa de qué somos salvos? ¿No? Y bueno, cuando aceptamos a Cristo, entonces somos salvos de la ira de Dios. Pero Él nos amó a todos por igual, desde el más chico al más grande, el que tiene mucho pelo como vos, como poco pelo como yo. A todos nos amó, ¿sí? Nos amó ya desde un principio, antes de la creación del mundo. Entonces, esa es la respuesta específica, querido Iván, si nos amó a todos o nos ama a todos. ¿Y cuál es el condicionamiento? Ahí está, gracias Claudia. Fíjate el versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo no está poniendo ni un condicionamiento. Está diciendo Dios amó toda su creación. Por eso comencé con la reflexión de que Él nos creó a todos, ¿no? Todo lo creado es de Él y Él ama su creación. Ahora, si después nosotros no valoramos el sacrificio de Jesucristo, ese ya es otro tema, ¿no? Y ahí tendremos otra recompensa. Pero desde que nos ama, nos ama. Eso es sin lugar a dudas. No sé si responde esto lo que decías. Claro. He escuchado algunas versiones de personas que dicen por ahí, no andes diciéndole a la gente que Dios te ama. Que no, o sea, ¿Por qué no? no, por eso, no lo digo yo. He escuchado a algunas personas decir eso. Mira, No le te digas a la cuento. gente que Dios te ama, porque eso es como decirle a la gente que no necesitas hacer absolutamente nada para que Dios te ame. Y se pueden confundir las personas porque hay condiciones precisamente para que seamos salvos. Yo no sé si es revolver un poco la salvación con el amor de Dios. Son dos cosas diferentes. El amor de Dios y la salvación son dos cosas diferentes. Te cuento una historia. Esto es verídico. Dale. Estaba caminando por la calle y iba hablando con el Señor. Y a lo mejor me preguntan, ¿cómo vas hablando? Y iba simplemente en mi mente pensando y charlando con Él. Y de pronto, cuando paso, había una parada, una terminal de bus, digamos, de bus, ¿no? Allí. Y iba caminando y veo un joven que estaba allí. Y el Espíritu Santo, siento en mi corazón que me dice, anda a decirle que Dios le ama. Y yo le digo, no, yo no le voy a decir, si está lleno de gente, ¿cómo voy a ir a decirle? Y otra vez, anda a decirle y decirle que yo le amo. Y pasé media cuadra, no, yo no voy a ir. Cuando llegué a la cuadra, al término de la cuadra, ya era tal la presión en mi cabeza que tuve que volver. Volví y solamente le toqué así la espalda y le digo, hijo, Dios te ama. ¿Sabes qué pasó? Se largó a llorar desconsoladamente. Desconsoladamente se largó a llorar, estaba pasando por una situación re complicada en su vida y necesitaba escuchar eso, necesitaba escuchar que alguien que no sabía quién es, que no conocía, lo ama. Y bueno, aceptó a Cristo, ¿no? Entonces, Dios ama a todos. El tema está Okay. en nosotros aceptar a Jesucristo para la salvación, que ese es el otro tema. La salvación, ¿de qué? De la ira de Dios. Si nosotros
que siendo pecadores queremos estar en la presencia de Dios, la única manera de estar en la presencia de Él, que nos ama, es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí viene la salvación. Pero de que nos ama y querría que todos fuéramos llamados a esa salvación. Hay dos preguntitas aquí que me parecen muy interesantes para seguir aprendiendo. Pastor Sergio Fasano desde Argentina. ¿Todos somos hijos de Dios o no? No. Habíamos dicho que tenemos que separar el amor de la salvación, ¿correcto? Entonces, nosotros somos hijos de Dios, dice la palabra en Juan capítulo 1, verso 12, que lo recibimos en nuestro corazón y lo confesamos. Estoy parafraseando ese versículo. Entonces tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Es decir, yo tengo que recibirlo en mi corazón, creer en su nombre y creer en Jesucristo para ser llamado hijo de Dios. Mientras que no aceptemos a Cristo, no somos hijos de Dios, somos solamente la creación de Dios. Y cuando aceptamos a Cristo, entonces pasamos a tener esa calidad de hijo de Dios. ¿Se entiende? Sí, claro. ¿Cómo legalizarlo, no? Es como legalizarlo, exactamente. Ese ejemplo, un día Dios puso en mi corazón el siguiente ejemplo, ¿no? A veces uno con ejemplos puede ilustrar más fácilmente cosas, ¿no? Claro. Algunas personas vienen a los Estados Unidos buscando, pues obviamente, un futuro mejor, tratando de cambiar un poco su estatus, si se quiere, o salir de donde estaba para mejorar su vida. Y vienen a Estados Unidos y encuentran cosas que son mejores. Hay que trabajar mucho, eso sí, obvio, pero hay ciertas ventajas. Entre ellas es convertirse, por decir algo, en residente legal o ciudadano. Eso hace diferencias, porque cuando eres residente legal tienes unas ventajas y cuando te conviertes en ciudadano tienes muchas más. Entonces, un día Dios puso en mi corazón como hacer esa especie de paralelo, si se quiere, ¿no? Nosotros somos ciudadanos de un país, ¿verdad? De X país, pero venimos a Estados Unidos y queremos ser también ciudadanos de Estados Unidos. Es decir, nosotros somos pecadores, queremos dejar el pecado atrás y queremos ser hijos de Dios ahora sí. Hay condiciones para hacerlo. Y están dadas las condiciones siempre y cuando cumplamos con determinadas condiciones. Entre ellas, pues aquí están las condiciones de vivir legalmente en este país, no cometer infracciones o delitos o etcétera, y vas a tener ese derecho. Te conviertes en residente y luego de determinado tiempo, si tu comportamiento es óptimo, cumples y respetas las leyes del país, te conviertes en ciudadano de los Estados Unidos. Inmediatamente tienes los mismos derechos que todos los ciudadanos. Cuando somos pecadores, creo que es una situación similar espiritualmente. Queremos ser hijos de Dios, debemos cumplir determinadas condiciones para poder ser reconocidos hijos de Dios. Dentro de ellas, para mí, la visa inicial es el arrepentimiento. O sea, como que para que te den la visa legal te tienes que arrepentir primero, ¿verdad? Bueno, claro, ¿ok? Claro. Después de la visa del arrepentimiento, obviamente vienes y entonces te vas a ser residente. Entonces es la transformación, la aceptación de nuestros pecados, etcétera, el perdón de nuestros pecados, todo el proceso. Y luego la ciudadanía para mí es cuando aceptamos genuinamente a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador. No sé si vale el paralelo y ahí te conviertes en hijo de Dios legítimamente hablando, de la manera espiritual. Espectacular, una sinología espectacular y sobre todas las cosas, ahí justo Claudia ponía Juan 1:12, ¿no? Más a todos los que lo recibieron, ahí está lo que decías tú, ¿no? Es decir, aquellos que recibimos a Jesucristo somos los que somos hijos, ¿no? Hasta ahora éramos pecadores, recibimos a Jesucristo y no es que dejamos de pecar, sino que pasamos a tener el estatus de tener el apellido de Dios en nuestro documento, ¿no? A partir de ahora, ¿no? Es la residencia definitiva, la green card que te da. Sí. Exactamente. Y después, la ciudadanía. Exactamente. Bueno, acá en este caso somos directamente ciudadanos. Cuando aceptamos a Cristo, directamente somos ciudadanos del reino, ciudadanos del cielo, y tenemos, como dice ese versículo, la potestad, o sea, el poder
de ser llamados hijos de Dios. Eso nos da a nosotros los derechos de ser hijos de Dios y acceder o accesar, digamos, a todos los beneficios de un hijo de Dios, ¿no? Que siempre lo mencionamos, todas las bendiciones que hay atrás de ser un hijo de Dios, especialmente la primera de todas es ser salvo, ¿no? Así que, bueno, esta es la clave, querido Iván, de ser un hijo de Dios y sobre todas las cosas de entender que el amor nos alcanza. Ahora, la salvación la acepto. O sea, el amor de Dios nos alcanza a todos. Ahora, la salvación es una decisión mía de aceptarla. Amén. Para concluir, mi querido pastor Sergio Fasano, algunas veces escuchamos popularmente dicho, si se quiere, que uno dice, ¿eso está en la Biblia o no? No sé si has escuchado algunas veces decir Sí. cosas que la gente dice, no, es que Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré, por ejemplo. Y uno dice, ¿y en qué versículo está eso? ¿En dónde? ¿En qué capítulo? Porque no sé, pero se convierte en popular, se convierte en algo muy conocido de la gente. Ayúdate, Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Puede ser que esté, no sé, adaptado de otro versículo, pero literal así no está en la palabra, tengo entendido. No. Ok, ahora, esto que yo he escuchado también y que hemos escuchado muchas veces seguro, Dios ama al pecador, mas no al pecado, pero aborrece al pecado. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, sin lugar a dudas que el Señor no está así taxativamente. Lo que entendemos es que Dios aborrece el pecado. Es decir, Dios se tiene que apartar del pecado porque Él es tan santo que no puede haber mancha en Él. Por lo tanto, obviamente que aborrece al pecado. De Ahora, tal manera, no pudiera en ese caso Dios amar al pecador, ¿o sí? No, por eso digo, estaba aclarando, el pecado es la acción, es decir, yo acciono, esa acción Dios aborrece. Ahora, Él no deja de amarme porque yo... A ver, hago una pregunta, al aire. ¿Tuviste algún mal pensamiento hoy? Sí. Ok, entonces ya no te ama más el Señor. No, sí, te ama el Señor. Que sí me sigue amando. Sí. Exacto. Claudia se ríe. Sí, no. Después Es que ella me Claudia. está gritando a mí que responda que no tuve ningún mal pensamiento hoy, imagínate. Sí. Ni modo de preguntarle a Claudia si ella lo tuvo, ¿no? No, a Claudia no se le pregunta eso, por favor. No. Restricciones se aplican, dicen por acá. Claro, no, por supuesto. A las damas no se le pregunta, los caballeros sí responden. El tema es que el pecado es una acción por la cual Jesucristo vino a morir para que nosotros seamos redimidos en esa acción. Para conjugar nuestro estatus de persona que peca, y fíjate que te digo, persona que peca, no pecador. ¿Me escuchaste bien, no? Persona que peca, no pecador. Porque el pecador es aquel que decide vivir en pecado. Y ahí sí hay versículos bíblicos que son muy duros. Ahora, si está, como siempre dices tú, en la intención de tu corazón, salir de esa situación, tú eres una persona que peca, pero no eres un pecador. No sé si me explico. Es decir, en tu corazón está salir de esa situación, mejorar. Ahora, si tú dices, no, yo quiero seguir siendo adúltero y no me interesa. Eso es vivir en el pecado. Ahí sí eres un pecador. Entonces entraríamos en otro estatus en donde la sangre de Jesucristo no es respetada. Podemos hacer otro programa. Pero una persona que aceptó a Cristo y que decide todos los días mejorar es una persona que peca. Y que Dios, a través del sacrificio de Jesucristo, nos ha limpiado y nos ha redimido para estar en contacto con el Padre. Entonces, esa persona es amada, más allá de que circunstancialmente tengamos acciones malas y nos arrepintamos para que Jesucristo nos limpie. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, eso aborrece el pecado, pero ama al pecador. Yo no sé al pecador, por eso separo. El pecador es el que decide vivir en pecado. La Biblia es muy taxativa en eso. Ahora, una persona que peca es por una persona que tiene un corazón. Nunca vamos a dejar de pecar. Tiene un corazón de mejora continua y poder avanzar hacia la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, la intención de mi corazón es mejorar, Iván. Dios lo ve.
Entonces Dios me ama. ¿Aborrece la acción que yo tuve? Claro que sí. Aborrece el pecado, no puede estar de acuerdo con el pecado. De hecho, Jesucristo cargó todos los pecados del mundo y en ese momento que estuvo en el madero, fue en el único momento en la historia de la creación en donde el Padre y el Espíritu Santo se tienen que separar de Jesucristo porque Jesucristo cargaba todos los pecados del pasado, del presente y del futuro. Entonces se tuvo que separar. ¿Por qué? Porque aborrece el pecado. Nosotros también, esta frase tan resonada, aborrece el pecado, sin lugar a duda, pero me quedaría con que ama a la persona que peca. Más no al pecador. ¿Entiendes? Como tal, sí. Ahí podríamos hacer otro programa. Bueno, para eso es Súbete al Tren, para que aprendamos más, para que reflexionemos. En otro viaje. Y en otro viaje hay que seguir aclarando todo esto, por supuesto, pero claro. Creo que importante que todos quedemos inquietos en nuestro corazón, en nuestra mente, y vayamos, busquemos, Exacto. le pidamos al Señor sabiduría, revelación a través del Espíritu Santo, qué sé yo, para que podamos entender siempre y de la manera correcta la palabra de Dios. Soy de los que piensan que yo no sé si habrá alguien que entienda perfectamente toda la palabra de Dios, que la pueda entender y poner en práctica completamente y que sepa todo de la palabra de Dios. Por lo menos yo soy de los que hace parte simplemente de los aprendices, de los que tenemos la intención en el corazón de aprender cada día más de la palabra de Dios. Así de sencillo. Y todos los días tendremos que aprender algo nuevo, algo más. Querido pastor, hoy hemos aprendido algo nuevo. Gracias a Dios por tu vida. ¿Dónde te encuentran los viajeros del tren? Ahí lo ponía justo nuestra querida productora, justo colocaba el Facebook donde nos ubican, ¿no? Carola y Sergio Fasano es lo más rápido para ubicarnos. Pero quería traer a colación algo que dijo la doctora Amor que me gustó mucho. ¿Puedo? Sí. ¿Sí? Si tú vas y vienes en el tren, tú estás adelante, en la mitad, atrás, cobras los tiquetes, haces todo. Redondea como quieras. Claro, porque hay un ejemplo bíblico acerca de lo que la doctora Amor manifestó, ¿no? Y el ejemplo bíblico preeminente por todo en la Biblia. Y eso es lo más importante. Qué interesante lo que ella decía, todo, coincido 100%, y los padres que no son padres biológicos debemos ganarnos el corazón. Por eso ella le llamaba de otra manera, pero yo le llamo padres del corazón, ¿no? Es decir, nos tenemos que ganar a ese hijo o a esa hija, ¿sí? Para criarlo. Pero te hago una pregunta y lo puedo leer en Lucas, ¿no? Capítulo 2 y el versículo 51. Lucas capítulo 2, verso 51 dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. ¿Sabes a quién se refiere allí? Se refiere a Jesucristo. Jesucristo no era hijo de José, era hijo solo de María y del Espíritu Santo, de la concepción. Y sin embargo, Jesucristo estaba sujeto a José. Como padre. Entonces está el padre biológico. No era José, era el Espíritu Santo, el Padre Celestial. Sin embargo, el Padre del corazón era José. Y el mismo Jesucristo, allí en Lucas 2:51, se sujeta a él. O sea, ¿qué significa sujeta? Lo obedece y lo respeta, ¿no? Entonces tenemos el ejemplo mayúsculo de que los hijos, allí está, gracias, querida Claudia, y ahí estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Es decir, María sabía que José no era su padre, pero sí era su padre del corazón. Y siendo el hijo de Dios, él estaba sujeto a ellos, ¿no? Interesante. Ahí tenemos el ejemplo bíblico claro y contundente de que los hijos tienen que sujetar a ambos padres, más allá de que sean los biológicos o no. Excelente, gracias por eso, mi querido pastor Sergio Fasano, porque estoy seguro que a más de uno le puede venir muy bien eso, puede ayudarle, servirle a más de uno. Gracias por eso. Mira que hay algo también que me gustó de Jaime Moreno. Gracias a todos los que se suben al tren y nos escriben, comparten. Queremos hacer una comunidad de súbete al tren. Jaime Moreno dice, no porque patees un balón de fútbol, eres futbolista, porque el futbolista de verdad practica
El futbolista profesional, como lo fui yo en mi momento, tuve que entrenar todos los días, practicar todos los días, estar metido, inmerso todos los días, depender y vivir de eso todos los días, y eso sí me convierte en futbolista. El que patea un balón esporádico no puede ser considerado un futbolista profesional. Y me imagino que es el parangón que se hace con respecto al pecado. Dice Jaime Moreno, así el pecador practica el pecado. Los hijos de Dios pecan, pero no practican. Me pareció Muy buenísimo. bien. Exacto. Muy bien, Ser. Muy Jaime bien. Moreno. Karina Cárdenas pregunta si los hijastros ya son mayores de 30 años y no se han ido, son sucios y el papá es muy blando. ¿Qué hacer si yo lo he hablado y nada pasa? ¿Me lo preguntas? Ya que te quedaste aquí, dale tú, pastor. No, los límites son saludables y se tienen que establecer límites. Y se tienen que establecer límites buscando profesionales y por ahí en la pareja no lo logramos, buscar una doctora amor que nos pueda guiar para establecer los límites si una de las personas es muy blanda. Es necesario establecer límites porque si no lo que se va a resentir es el matrimonio. Y el matrimonio está por arriba de los hijos. O sea, la prioridad es Dios, después viene tu cónyuge y después vienen tus hijos. Nunca hay que poner a los hijos por arriba del cónyuge. Entonces, si estamos teniendo problemas y no logramos un acuerdo hablando, platicando, lo que tenemos que hacer es buscar ayuda y que nos ayuden a dirimir ese conflicto y poder establecer límites. Los límites son necesarios. La vida es una vida que se mantiene y el respeto y todo lo que la convivencia social en base a límites. El mismo Jesucristo estableció los límites. Como las leyes de tránsito. Si no hubiese límites, todo el mundo se atraviesa cuando quiera y estrelladas por todo lado, porque no habría organización, no habría orden. Bernabé Sotomur dice, excelente tema, bendiciones para todos los que se suben al tren de la red cristiana. Gracias, Bernabé. Gracias porque hay mucho por hacer. Hay muchas almas para alcanzar. Hay muchas personas que desean cambiar genuinamente, ser transformadas genuinamente en Cristo Jesús. Y hay mucho trabajo por hacer. Así que aquí estamos. Mi querido pastor, y a todos los que nos han regalado de su tiempo, muchas gracias. Invitados especiales, noticias para analizar, temas de reflexión, mucho por aprender. No estamos solos. Súbete al tren, tu mejor compañía en la red cristiana.